Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Eric Joan Zambrano, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Vengo a traerles a la exposición la tarea 2 de Fundamentos de Programación, Teoría de Errores y Soluciones de Ecuaciones no lineales del curso Métodos Numéricos. El ejercicio que escogí fue el D, en el cual les vengo a presentar la solución del ejercicio 1, el D. Entonces, el ejercicio D decía, antes de eso, les presento aquí mi documento de identidad, pero se alcanza a ver bien. Y entonces el ejercicio de la actividad decía que con las siguientes secuencias de números decimales y sus respectivos valores en números romanos se puede construir cualquier secuencia. Aquí me dan los números romanos y debería generar un módulo de Python llamado convertir y que contenga las funciones indicadas más abajo, o sea, estas. Construya una función de Python llamada dec2floatLista que reciba como argumento un número escrito en forma decimal y devuelva su representación en número flotante, empleando listas. Y el otro punto, bueno, los otros tres puntos que hay, entonces decía, construye una función en Python llamada dec2floatDict que reciba como argumento un número escrito en forma decimal y devuelva su representación en número flotante, empleando diccionarios. ¿Sí? Construye un programa en Python que llame las funciones indicadas arriba y escriba los resultados de las funciones anteriores en un archivo de texto como el siguiente mensaje, ¿sí? Que era el número dec en decimal corresponde a ron en números romanos. Entonces para ello utilizamos lo que fue la herramienta Jupyter, el cual pues se instaló por medio de Anaconda, ¿sí? Como pueden ver. Entonces aquí uno le da clic, como ya está instalado, pues le da clic y lo va a redireccionar a esta parte, ¿cierto? Entonces yo creo una carpeta que se llama métodos numéricos, en la cual tengo el ejercicio 1, el D. Como podemos ver, entonces aquí está la explicación. Empleamos la lista, que sería una lista que se empezó, pues que es vacía, porque se le va a pedir al usuario que digite un número decimal. Se crea un condicional que si es 0 el número no es válido, ¿sí? Y está el while, porque si la persona o el usuario sigue digitando 0, pues va a seguir arrojando va a seguir mostrando este mensaje en pantalla hasta que la persona coloque un número decimal válido, ¿cierto? Entonces la persona coloca el número, ¿sí? Y luego pues se debía crear el módulo, ¿cierto? Entonces para eso pues nos vamos acá, se creó un archivo txt, ¿sí? En el cual tenía que terminar el punto .py. Entonces decía, construya una función llamada dec2 que reciba como argumento el número escrito en forma decimal y vuelva su representación en número flotante empleando la lista. Entonces aquí se crea la función, se crea un contador, un if que me diga que si el número es menor que 0, entonces que si es falso, que haga una operación, y que si es verdadero, pues que si es falso, entonces el número absoluto lo tenga igual, ¿sí? Que no vaya a cambiar. Aquí se hace un if diciendo que si el número flotante es menor que 10 y menor o igual a 1, entonces la lista va a ser igual al número flotante y 0, ¿sí? Entonces este sería lo que es la parte de la función y ella me debe retornar un list.
una lista. Entonces vamos acá a hacer la prueba. Bueno, antes de eso entonces se debe importar, ¿sí? Se importa del módulo, se va a importar y se va a traer y se va a colocar una condición. El número flotante, como ya lo hemos definido como número float, entonces va a ser igual a lo que vamos a traer y se va a evaluar que si es mayor o es negativo, si es mayor o es menor. Entonces, dependiendo de lo que evalúe, pues va a salir en la pantalla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el trabajo. Entonces vamos a ejecutar colocando, por favor, ingrese un número decimal. Voy a colocar 2560, doy enter, sigo evaluando, evalúo, y aquí, como pueden ver, el número decimal es 2560.0, el número flotante es 2,56 exponente por 10 a la 3, ¿sí? El otro punto decía que empleáramos con diccionario, en el cual pues se va a hacer algo parecido, pero ya sería con los diccionarios. Entonces este sería la llave y este sería la parte de la clave donde la va a incluir, el usuario, ¿cierto? Entonces hacemos una evaluación, se dice que si es falso, entonces se va a hacer otra operación, se sale, y si no, pues va a seguir haciendo la operación que debe ser. Entonces la clave se inicia aquí, el número se inicia en 0 y el número NC se inicia en 0. Hacemos otra condición, la cual dice que si es igual a 0, entonces el valor ingresado no es válido, ¿cierto? Y que si no es igual a 0, entonces va al while, va a preguntar, va a ser lo mismo que si es 0, entonces se va a salir y va a decir que el ingreso es un número válido. Y si no, pues entonces la persona debe ingresar, y si lo ingresa, pues ya pasaría a la parte de la operación, ¿cierto? Entonces también había que crear una función, en la cual se creó aquí, pero con diccionarios, ¿cierto? Se creó un contador. Aquí si la persona ingresa un número positivo o negativo, pues aquí el valor absoluto va a tomar el valor que sea positivo. Aquí se está evaluando que si el número es menor que 10 y mayor o igual a 1, entonces el diccionario va a ser el número float y el diccionario NC va a ser el contador, ¿cierto? Entonces aquí están las respectivas evaluaciones y me va a retornar un diccionario, todos los diccionarios que están evaluándose en la función. Entonces vuelvo acá, importamos nuevamente. Ya aquí pues este nombre es escogencia 1, pero pues se coloca de la manera que uno desee. El único que hay que tener cuidado es aquí, porque es el donde voy a extraer, está en convertir.by, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser igual a lo que voy a extraer, y aquí hace las preguntas, que si es verdadero o que si es falso. Dependiendo cómo salga, pues se va a ejecutar. Entonces vamos a evaluar con el DIT el mismo número que está acá arriba, que sería 2560. Entonces vamos a ingresar 560, enter, evaluamos, y como pueden ver, con diccionarios también se puede realizar la operación que se realizó con las listas, ¿cierto? Ahora el otro punto decía que convertir de decimal a romano, y nos daban las especificaciones, ¿cierto? Que son estas. Entonces vamos a mirar cómo se realizó. Ok, acá. Entonces, de número decimal a romano. Aquí tenemos el diccionario, en el cual va a estar la llave, la clave y la llave, ¿cierto? Número D es donde se le va a pedir al usuario que digite por teclado el número decimal. Aquí va a haber una evaluación, porque pues debe ser
mayor a 0, no puede ser 0 ni puede ser negativo, porque en los números romanos no se puede colocar números negativos, no va a ser la operación. Sí pueden haber restas, pero no se puede hacer la operación negativa acá. Entonces, el número ingresado es negativo, es 0 o es muy grande, ingrese un valor válido, ¿sí? Si el número es menor o igual a 0. Y le va a decir que por favor vuelva a digitar el número, ¿cierto? Entonces aquí pues yo estaba haciendo la verificación. Vamos a limpiar todo esto desde 0 y voy a evaluar. Entonces 1650, enter, evalúo. Creamos la función. Bueno, la función se creó para que me evalúe la lista de los números romanos y los números decimales, y acá pues se hace la condición que si es mayor a 0, entonces haga esta operación, el contador, y en esta parte pues estoy creando el archivo .txt, el cual se los voy a mostrar ahora cuando termine la operación. Listo, entonces me va a retornar el número romano. Entonces vamos a hacer aquí la operación y como pueden ver aquí me aparece que el resultado es MDCL y archivo TXT guardado correctamente. ¿Dónde se va a encontrar el archivo? Entonces vamos aquí, nos dirigimos a donde tengo la carpeta de métodos numéricos y como pueden ver aparece un archivo que se llama conversiones.txt. Le doy acá. Como no lo puedo visualizar aquí en el navegador, entonces lo debo descargar. Entonces lo descargo, le doy clic aquí y como pueden ver el número o la operación que estaba haciendo era la siguiente. El número 1650 en decimales corresponde a MDCL en números romanos. Entonces, como pueden ver, pues esa es la actividad del ejercicio 1. Está funcionando totalmente. Espero les guste. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en la